Las pruebas, hermanos, peldaños de ascenso. Mire, necesitamos saber, hermanos, que las dificultades pueden aparecer y necesitamos también saber que debemos estar preparados cuando el camino se nos pone difícil. Eso es exactamente la preocupación del apóstol Pedro para con los hermanos. Por eso les escribe de la siguiente manera. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versos del 12 al 19, dice de esta manera: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Qué hermosas palabras, hermanos, las que nos da Dios a través del apóstol en este día. Quiero decirles definitivamente, en la vida cristiana enfrentaremos múltiples dificultades. Entonces, ¿cómo enfrentamos nosotros la vida cuando llegan esos tiempos? ¿Cómo debemos enfrentar nosotros la vida cuando nos acontecen tales circunstancias? ¿Qué dice el Señor a través de este apóstol? Pues bien, he anotado algunos puntos interesantes que debemos seguir. En primer lugar, no debemos sorprendernos, dice el Señor, por el fuego que nos rodea. Así lo dicta el verso 12. Si quiere, véalo. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Amados, no os sorprendáis por el fuego que arde entre vosotros para ponernos a prueba, como si aconteciese alguna cosa extraña, dice el apóstol. Pedro vuelve a hacer la referencia a las pruebas a las que están sometidos todos aquellos que siguen a Jesucristo, tanto los hermanos del primer siglo como nosotros ahora en el siglo XXI. Vaya si ellos fueron perseguidos. Lo estamos estudiando en la escuela dominical también. Ellos sufrieron destierro, ellos sufrieron persecución, ellos sufrieron mofa, incomprensión, acusaciones falsas, encarcelamiento y aún la misma muerte. Por eso Pedro se toma el tiempo de aconsejar a los hermanos y les dice: hermanos, no deben ustedes sorprenderse por lo que está sucediendo a vuestro alrededor, por esa prueba de fuego que arde entre ustedes. Pedro mismo había sido pasado, hermanos, por el crisol del fuego para que su fe resurgiera pura, resurgiera limpia, cada vez más brillante. No sé si usted ha visto alguna vez el tratamiento que se le hace a las rocas para extraerles el metal. Su servidor ha visitado algunas minas y entre ellas también el proceso de extracción de los metales preciosos. Hay un lugar o un objeto que se le llama crisol. La roca triturada es puesta en el crisol y expuesta a altas temperaturas, de manera que el metal se funde,
se funde a estar estado líquido y la escoria sube. Es entonces donde se aparta la escoria de la pureza del metal. Más o menos está tratando de decirnos esto el apóstol Pedro. Más o menos está tratándonos de decir que nuestra vida debe ser sometida al crisol del fuego para que vuestra fe resurja pura y refulgente. Vaya si Pedro lo sabía esto, pues él mismo 35 años atrás de el tiempo en que escribió esta carta, él recibió del mismo Señor Jesucristo, de su Maestro, estas advertencias y consejos. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 16, San Juan 16, verso 33, donde el Señor Jesús le diría a sus discípulos, entre ellos Pedro, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dijo Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Era la predicación de los apóstoles también en el primer siglo, aquellos primeros convertidos. Hechos capítulo 14, verso 22. Vaya a la Biblia, por favor. Hechos 14, 22. Dice la Biblia, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Nota usted? Esa era la predicación de aquellos primeros años del cristianismo. Y sigue siendo la predicación en nuestros tiempos. Es preciso que a través de muchas pruebas, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, nos alienta la palabra de Dios diciéndonos, no debemos sorprendernos, no debe haber lugar para el asombro, porque las pruebas y su fuego vendrán. Son inevitables. Y me atrevo a decirles, son para vuestro bien. Ah, caray, pastor, explíqueme eso. ¿Cómo que lo que me afecta y me duele? ¿Cómo que aquello que no me gusta y se me hace insoportable puede ser para mi bien? Pues déjeme decirle que sí. Pues ellas sacarán lo mejor de nosotros. Si estamos en Cristo, hermanos, y equipados, usted verá que las pruebas son peldaños de ascenso. Son para vuestro bien, son para vuestro crecimiento, son para vuestra fortaleza, son para que muestren claramente qué es lo que hay en vuestro corazón. Vaya, son una prueba que muestran en qué nivel estás. Pero si Cristo no está en tu corazón, será tu destrucción si no estás preparado en el Señor. Esto es la cosa más difícil de entender para el pueblo cristiano. Porque yo hasta ahorita no he encontrado a ningún cristiano, bueno, sí lo he encontrado en la Biblia, y también los he visto, claro que sí, pero son escasos. Aquellos cristianos que después de una prueba están sonriendo y contentos y cantando. Normalmente lo que nos encontramos es que a mi hermano le está pasando esto, a mi hermana le está sucediendo aquella cosa, y está destrozado y en un mar de lágrimas, y está inconsolable. Cuando la palabra de Dios nos dice, ¿por qué tienen que sorprenderse? ¿Por qué tiene que extrañarles? ¿No se han dado cuenta que las pruebas son para el bien de vosotros? Y que muchas de ellas, déjenme decirles, Dios las envía precisamente para vuestro crecimiento. Es decir, mientras más
más te tardes en comprenderlo, mientras más tardes en asimilarlo, más largo será tu vía crucis. Pero cuando ya lo has comprendido, cuando ya entiendes lo que es el caminar con el Señor Jesús, no digo que no vendrán las pruebas, vendrán, pero ahora tú estás equipado. ¿Y sabes qué? Ya ahora no te afectan ni te hacen mella alguna. Esa es la gran diferencia de vuestro caminar con los que no conocen a Cristo. Esa es la gran diferencia. Porque debo decirles también que desde el momento en que ustedes conocieron a Jesucristo, levantaron su mano para aceptarle en su corazón, desde ese momento se agudizaron las pruebas. Y desde ese momento, me atrevo a decirles, ustedes tienen una guerra y un combate férreo contra el enemigo. ¿Sí? Hay confabulación contra ustedes. Ustedes son el centro de ataque del enemigo. Casi les digo, tiene su fotografía puesta en su sala. Y diariamente él lanza dardos, señalando que usted es el objetivo a derribar. Por eso, más vale que se apresuren a crecer. Por eso, lo que el apóstol Pedro está tratando de decirle a los hermanos, es preciso que lo entiendan más rápido. Porque es necesario que a través de diversas pruebas ustedes entren en el reino de Dios. Porque quien no pasa entonces las pruebas va a estar ahí reprobando y reprobando exámenes. Y va a ser un niño grandote en primer año todavía de primaria. Porque no ha pasado los exámenes. Un niño grandote y avergonzado porque todos los demás van adelante. Y él se ha quedado atrás. Y es hora que no crece. Esa es la primera advertencia. Pero también quiero decirles, hay un motivo de gozo ante las dificultades. Y nos lo dice de los versos 13 al verso 16. Vaya por favor a la Biblia, primera de Pedro 4, verso 13, 14 y el verso 16. Dice así, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Doblemente feliz, quiere decir, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros, el nombre de nuestro Señor es glorificado. Ahora pase al verso 16, que dice de esta manera, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Qué hermoso es esto. La palabra de Dios nos dice que debemos gozarnos por cuanto somos participantes de los padecimientos del Señor Jesucristo. Es decir, cuando vengan las diferentes pruebas, en lugar de entristecernos, en lugar de deprimirnos, en lugar de derrotarnos, gócense, alégrense. Pastor, eso parece totalmente contradictorio. Pero esto es la realidad. ¿Sí? El recordar e identificarnos con los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo traerá a nuestra vida, hermanos, la satisfacción y el gozo de tocar su gloria. Y en otras palabras, de tocar su victoria, porque la victoria es de nuestro Señor Jesucristo. Miren, eran los años, no soy muy bueno para eso, hermano, para las fechas,
Pero usted seguramente, si vivió en la ciudad de Culiacán por algunas décadas, habrá alguna vez visto u oído de la campaña He visto a Jesús en Culiacán. Todos los autos teníamos calcomanías. Las bardas eran rotuladas He visto a Jesús en Culiacán. Había espectaculares que pusimos He visto a Jesús en Culiacán. Y la vida de Jesús estaba siendo proyectada en todas partes. Vinieron 50 proyectores y quiero creer que los 50 proyectores simultáneamente estaban en la ciudad proyectando la película de Jesús. Pasamos la película de Jesús en el Canal 3. Nada más nos costó 150,000 pesos pasar la película, 1 hora y media de transmisión. Si usted hablaba en un teléfono, se le regalaba el video de la vida de Jesús, la película de la vida de Jesús. Y en eso consistía la campaña He visto a Jesús en Culiacán. Alguna vez les hablaré cómo se originó, ¿sí? Porque se originó precisamente en esta iglesia. Digo en esta iglesia porque muchos de los miembros de aquí éramos miembros de la iglesia donde se originó y el alcance que tuvo. Y usted veía por todas partes, hasta el alcalde se le predicó y el gobernador, ¿sí? En el Salón Lucerna. Pero todo el mundo oía de Jesús. La campaña era He visto a Jesús en Culiacán. Desde entonces surgió un valor increíble en los cristianos. A tal grado que usted conoce Catedral, y verdad que hay unos hermanos que se reúnen ahí todos los días, ¿sí? Pues tanto era la euforia y el gozo de los cristianos, porque todas las iglesias cristianas estábamos involucradas, que el sacerdote se enojó, ya no soportaba a los hermanos que estaban ahí. Y como tenía influencias, ¿verdad?, con el ayuntamiento, pues argumentaron y dijeron, ¿saben qué? Ya no toleramos eso. Así es que ellos hacen escándalo, hacen alboroto, la verdad son mala imagen. Y bueno, y el alcalde le siguió el rollo de enviar unas patrullas. Levántenlos, vamos a asustarlos, vamos a asustar a esos cristianos que se están reuniendo ahí, que cantan y leen la palabra de Dios y predican. Entonces llegaron varias patrullas, hermanos, en ese tiempo de la campaña. Llegaron varias patrullas allá al Obregón con el fin de levantar a los cristianos que estaban ahí. Entonces rodearon ahí al grupo. A ver, vamos a levantarlos. No hay permiso para reunirse aquí. ¿Por qué razón? Porque ustedes son escandalosos y no dan buena imagen. El caso es que vámonos, y agarraron a algunos y los empezaron a subir a las camionetas. Entonces ellos no se imaginaron. Algunos otros estaban dispersos en otras bancas, no estaban concentrados precisamente ahí con los que estaban cantando. Y entonces vieron, ¿qué está pasando? Y preguntaron, no, es que se están llevando algunos hermanos porque tienen el culto aquí. ¿Cómo? ¿Sí? No, pues yo también soy cristiano, a ver. Y se empezaron a juntar, yo también soy cristiano, y si se llevan a ellos, nos llevan a nosotros. Y se empezaron a subir a las camionetas, ¿sí?, de la policía. Y las camionetas las muelles se empezó a agachar. Pues si se llevan a uno, nos llevan a todos. No, bájense, se va a quebrar la camioneta, bájense. No, nos llevan a todos. Bájense. Ya, bájense. Lo que queremos es que no se reúnan. Pues eso va a ser imposible, porque la plaza es pública, nuestro país es soberano y tenemos la libertad de expresión. Así es que aquí nos tendrá. Y se fueron las patrullas. Cuando lo supimos, el gremio de pastores que estábamos orando, porque todas las mañanas orábamos, durante todo ese mes nos reuníamos en un lugar a orar, nos gozamos. ¿A poco eso sucedió? Sí. Acaba de suceder a los hermanos. Aquellos hermanitos se sintieron identificados con los padecimientos de Cristo y se sintieron dignos de sufrir por su Señor. Se gozaron en gran manera de ser vituperados, aunque sea en lo mínimo. Pero ¿saben qué? Si es un delito ser cristiano, pues aquí estoy, levanto mi mano, llévenme. Y el otro dijo, yo también, y todos se sumaron.
y jamás pudieron desarraigar a los hermanos. De eso exactamente es lo que está hablándonos el apóstol Pedro. Eso es exactamente. Vean cómo Pedro lo sentía. Hechos capítulo 5, versos del 40 al 42. Hechos 5. Y vaya si tenía razón Pedro para hablar, pues él mismo lo había vivido en carne propia. Hechos 5, versos del 40 al 42. Dice así la Biblia: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, subraya eso, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? Gozosos. Ay, hermanos, yo creo que usted y yo hubiéramos salido llorando. Bueno, a ver, voy a poner mi demanda ante los derechos. ¿Qué estamos viendo? ¿Estamos viendo una especie de cristianos distintos? No. No. Estos son los verdaderos cristianos. Los que se identifican con los padecimientos de su Señor Jesús, los que han llegado a valorar el sacrificio de Cristo y por consiguiente se sienten inmerecedores, indignos de su gracia. Y se sienten honrados de padecer por Él. ¿Qué más sigue diciendo la Escritura? Me quedé en el verso, ayúdenme. ¿En qué verso me quedé? Sí, en el 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿De qué nombre? De Jesús. Y todos los días, contrario a lo que el concilio, los alguaciles y todos los soldados les habían advertido, y todos los días, en el templo y por donde, y por las casas, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Eso es exactamente lo que ahora Pedro está tratando de infundir en los hermanos. Así debemos actuar, dice, porque tenemos una fe sobrenatural y nuestro reaccionar debe ser en un espíritu de alabanza al Señor. Cuando las cosas no salen tan bien o enfrentamos días que no son nada felices, gózate, alégrate y siéntete honrado por ello. ¿De quién lo aprendería Pedro? Sino de su Señor Jesús. Mateo 5 del 10 al 12. Vaya por favor, Mateo 5 del 10 al 12. Gozaos y alegraos. Bueno, desde el 10, perdón. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, doblemente felices sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y ese debe ser nuestro actuar. ¿Cuánto han padecido por Cristo ustedes? ¿Cuánto hace de tiempo que les han cerrado la puerta en sus narices? ¿Hace cuánto tiempo se molestó contigo tu familiar porque le hablaste de Cristo? Oh, ustedes ven al pastor muy trajeado aquí, ¿verdad? Muy bonito se ve. Pero hace 2 semanas, hermanos, no me abrieron una casa. Y salió el niño. Pastor, ahorita viene mi mamá. Bueno, dile que aquí estoy. Todo lo contrario, se apagó la tele, se apagó. Pastor, no se vaya, pastor. ¿Quieres sabritas? No, hijo, no me traigas. Y fue y trajo cereal. ¿Quieres cereal, pastor? No, hijo. No se vaya, ahorita. Y trajo una lámpara.
Y ve la luz. Para que no esté oscura, pastor. No apague la lámpara, hijo. 15 minutos. No eres deseable. ¿Usted cree que se va a acabar el mundo para mí? ¿Usted cree que me iba a venir llorando? ¿Usted cree que tengo ganas de dejar este llamado? ¿Por eso? ¿Usted cree que me anda relamiendo las heridas todavía? No. Bendito sea, Señor. Hace 6 meses fui a Durango. Una familia que fueron mis ovejas. Me respetaban, me amaban. Pero vengo a salvar una vida. Oye, pastor, ya no es tu territorio. Pastor, no somos ya tu iglesia. Pastor, no eres grato aquí. No me importa si soy o no grato para ti. Pero yo vengo a salvar a alguien y no me iré sin salvarlo. Y tomé a esa familia y salí en la madrugada con las advertencias, con las amenazas, pero con mi Señor. Y llevé a la familia ante su padre y le dije: aquí le entrego a su familia. Solamente usted protegerá a su familia, porque yo tengo que regresar a Culiacán. Pero yo no permitiré que siga siendo maltratada. El que antes me amaba, el que antes estaba dispuesto a dar por mí, ahora me desconocía y ahora no era su pastor. ¿Solo por qué? Solo porque le hablo la verdad y solo porque defiendo la justicia y solo porque estoy comprometido con mi Dios antes que con los hombres y solo porque no dejaré que el nombre de Jesucristo sea vituperado. Eso es exactamente. La senda de persecución y sufrimiento pone a los cristianos en el mismo camino de nuestro Señor Jesucristo. No todo es campamento, hermanos. Yo me gozo en el campamento, por supuesto, pero afuera está la lucha y tiene que hacerlo, ¿sí? La presencia de Dios descansa sobre aquel que es perseguido y permanece durante sus pruebas en Cristo Jesús. Dios no te dejará si tú estás en Él. Dios no te abandonará si tú continúas firme y fiel. Un ejército que acampe alrededor de tuyo no podrá contra ti, porque el Señor está a tu lado. En tercer lugar, aléjense de todo estilo malo de vida para evitar dificultades y el juicio de Dios. Así lo advierte Pedro. Los versos 15 al 17. Vamos a ir de nuevo a primera de Pedro 4, 15 y 17. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. El verso 17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, imagínese cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Así que esta es la advertencia, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en asuntos ajenos. Dios no premiará a nadie, sintetizado, eso es lo que dice. Dios no premiará a nadie que hace lo malo, mucho menos un pastor o un sacerdote. Dios no premiará a nadie que hace lo malo. No me salvará el nombramiento,
que me ha conferido el Señor. Pero ¿por qué dice el apóstol Pedro, pastor? Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor o por entrometerse en los asuntos ajenos. En otras palabras, está tratando de decirles, ustedes no tienen necesidad de padecer como aquellos que no tienen salvación. En una ocasión llegó la patrulla a un hogar. Venimos a recoger este carro. Salió la familia y le dijo, ¿pero por qué? ¿De quién es el carro esto? ¿Es mío? Pues usted va a ir a la prisión. Y le pusieron los esposos, espérese. No, sí, vamos, véngase. Espérese, yo soy cristiana, yo soy hija de Dios. ¿Saben qué dijo el policía? Y no era teólogo. También los que se dicen hijos de Dios, pero hacen cosas malas, son encarcelados. Dios, hablando a través del policía, le estaba diciendo a esa pseudo cristiana, si tú eres hijo de Dios, entonces no debiste haber hecho lo que estás haciendo. Los hijos de Dios no compran carros robados. Si crees que el decir soy cristiano te va a salvar, si crees que el hábito, la vestimenta, la carita te va a librar, dice Dios, de ninguna manera. Ustedes no tienen necesidad de sufrir como un maleante, ustedes no tienen necesidad de sufrir como un malhechor, ustedes no tienen necesidad de sufrir como alguien que se entremete en lo ajeno, porque ustedes son cristianos, ustedes han lavado su vida en la sangre del Cordero, ustedes Dios los rescató, los limpió para darles nueva vida, ahora ustedes hacen obras dignas de arrepentimiento y son como Cristo, se parecen a Él, caminan como Él y hacen lo que Él hace, aman lo que ama Dios también, no tienen por qué ser como los demás. Eso es lo que está diciendo Pedro. Si usted recuerda, Pedro nos hizo una lista y también la leímos en los sermones pasados, una lista del apóstol Pablo, de todas las posibilidades para hacer el mal, que no debemos hacer. No debemos ni andar en borracheras, no debemos mentir, no debemos andar en pleitos y disensiones, no debemos andar en lujurias. Aléjense, dice la palabra de Dios, absténganse de hacerlas, rechacen todo lo malo. El cristiano no debe meterse con el mal, debe cuidarse de él y de sus múltiples expresiones. El mal, entiéndanlo, el mal nos hace daño, y máxime si usted conoce a Cristo. Es peor para aquel que conoce a Cristo y hace mal. ¿Sí? A medida que entendamos esto, nos evitaremos muchas dificultades. No podemos pecar, grábeselo esto. No puedes pecar y vencer. No puedes pecar y salir victorioso. El verso 17 lo dice, porque es tiempo, hermanos, de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál entonces será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Qué tremendas palabras. Declara que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Dónde hizo Jesús sus primeros juicios? ¿Se acuerda cuando inició su ministerio? Precisamente entró al templo, ¿recuerdan? En Jerusalén. ¿Y qué vio? Su casa era una vendimia. Había cobradores, había vendedores, había cambistas, y el Señor entonces derribó todo y tiró todas las mesas y abrió las jaulas y dijo, ¿qué están haciendo? Porque mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Largo de aquí.
El juicio comienza en el púlpito y va de silla en silla, de banco en banco. El Señor Jesucristo es justo y sacude el grano que debe llenar su granero. Dios purifica a su propio pueblo. O nos ordenamos a Él, o el Señor nos expondrá a su juicio. Hay una cuestión terrible planteada en este texto. Primero comienza por nosotros, fíjese usted muy bien. Primero comienza con advertirnos a nosotros. Nosotros que somos ahora hijos de Dios y lavados en la sangre del Cordero, no tenemos por qué andar en las antiguas sendas. Esto para muchos es verdad que pretenden tener un pie aquí y otro allá. Y luego dice, ¿cómo será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Y la pregunta se hace más aguda todavía. Ve al verso 18. ¿Y si el justo con dificultad se salva? ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Ay, nanita, como dijeran, ¿verdad? En nuestra época. Así es que es tiempo, dice el apóstol Pedro, de que pongan seriedad. ¿Y cómo se dirige a los hermanos? Amados hermanos, pongan atención a lo que les digo. Y luego, Isaías 10:12. Vaya a Isaías, al profeta Isaías. Ahí en Isaías vemos un suceso. Bueno, es el capítulo 10 y luego, si usted quiere leerlo allá en su casa, hasta el 12. Dios comenzó, hermanos, su castigo sobre Jerusalén. Jerusalén, su pueblo, Israel, se había apartado de él, adorando a ídolos y yendo tras, ¿verdad?, tras otras cosas que el Señor abominaba. Y como no obedeció su pueblo Israel, entonces Dios usó a los asirios. Los asirios vinieron, los invadieron, los atacaron y los tomaron presos. Pero una vez asolados, una vez que asolaron a Jerusalén, déjeme decirle, y ahí lo dice la Escritura, Dios también juzgó y castigó al rey de Asiria. ¿Qué quiere decir esto? Si bien es cierto, Dios trae a su pueblo a juicio y a veces usa a los que menos creemos, a veces usa a los inesperados, pero también a los que obran mal, aunque hayan sido un instrumento, Dios los castigará. Usted recordará que Egipto, ¿verdad?, dejó ir al pueblo de Israel, pero después se arrepintió y fueron tras ellos. Dios castigaría a Egipto por la crueldad. Y vaya que sufrieron. Y vaya que lo sufrieron. Entonces, hermanos, debes saber algo. Y lo dice el verso último, el verso 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Y luego qué? Y hagan el bien. Así de sencillo. Hagan el bien. Hagan el bien. ¿Por qué? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego siempre encomienden sus almas al Señor, al fiel Creador. Pero el común denominador en tu vida debe ser hacer el bien. Había un misionero que había ido al África y toda su vida la pasó allá. Sufrió muchas inclemencias, sufrió muchas privaciones, sufrió muchas enfermedades y sus años los dejó allá, sirviendo a Dios. Pero llegó su tiempo de jubilación y regresaba ya a Norteamérica. Y regresaba precisamente en el barco que venía de Europa, donde viajaba también
un expresidente de Estados Unidos en el mismo barco llegaron al puerto de Nueva York. Y este misionero venía solo y preguntándose si tantos años invertidos allá en el África habían valido la pena. Y luego, al asomarse a la barandilla del barco, no reconocía a nadie o no encontró a nadie. No está la junta de misiones para recibirme. No hay una iglesia que sepa que vengo. Mi familia no está aquí para darme la bienvenida. Y luego empezó a frustrarse y a deprimirse y a sentirse enojado y triste y pensando, ¿valió la pena? ¿Valió la pena? Sin embargo, todo esto estaba sucediendo mientras descendía el presidente de Estados Unidos. Y para él había una banda tocando, había una escolta de soldados, se hicieron disparos y había una multitud de periodistas y políticos y la familia, todo para recibir al presidente de Estados Unidos. Y eso todavía agudizaba más su dolor y decía, Señor, ¿es cierto? Yo soy tu siervo y no viene nadie a recibirme. Y de repente, el Señor susurra su corazón y le dice, hijo, no hay nadie para recibirte porque todavía no has llegado a casa. Esta no es tu casa. ¿Se acuerdan lo que veíamos en las predicaciones pasadas? Que somos meros peregrinos. Este no es nuestro hogar. Estamos de pasada. Hijo, todavía no has llegado a casa. Deja a los terrenales recibir sus recompensas aquí. Pero tú todavía no has llegado a mi hogar. Y esto es lo que Dios quiere, hermanos, infundir en sus corazones. Ustedes no pertenecen a este mundo. Así es que las pruebas que vienen son peldaños para ascender al cielo. Y cuando vengan estas pruebas, gócense, porque así padeció vuestro Señor Jesucristo por cada uno de ustedes, para que tuvieran entrada en el reino de Dios. Y luego, glorifiquen a Dios en sus vidas, haciendo el bien, para que la gente sepa que verdaderamente Jesús está en vuestro corazón. Si hay alguna manera en que el mundo sabrá que somos cristianos, es cuando ven que Cristo está en sus vidas y por consiguiente ustedes actúan de manera distinta al mundo, porque el mundo no hace el bien. Ustedes sí son llamados para hacer el bien. Háganlo. Y los veo en el cielo. Que Dios los bendiga.